Buenas tardes, yo soy Sandra García Rodríguez, doctoranda de la Universidad de Sevilla. Y para empezar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por el recibimiento y por permitirme participar en él. Yo vengo a presentar el reflejo de la sociedad en los estereotipos de fantasía, el contramodelo de género en la obra de Ana María Matute. Antes que nada, como base, me gustaría incidir en el poder que albergan los géneros literarios populares y reivindicarlo. Los géneros literarios populares son transmisores de valores sociales y reflejan la idiosincrasia de la sociedad en la que se inscriben. Los modelos que sustentan un género popular son representativos de ciertas tendencias sociales y si los entendemos basándonos en la definición que aquí aparece de Stuart Hall de la cultura popular como un espacio de lucha, podemos utilizarlos precisamente para cuestionarnos esa realidad que se está representando y reformular la sociedad en la que vivimos. Cuentan, como digo, con una gran capacidad de transmisión de valores y probablemente eso permita introducir al lector a una reflexión acerca de ese sistema de valores que se representa y de la realidad del mundo en el que habita. Como se indica en esta cita, los géneros populares constituyen un reflejo vívido de las sociedades, sus contextos, credos, aspiraciones, ansiedades y sobre todo de sus transformaciones sociales y tensiones ideológicas. Dentro de los géneros literarios populares encontramos concretamente la fantasía como género, que cuenta con un extra añadido a ese poder que ya alberga por considerarse un género literario popular. Y este poder que digo que es extra es la evasión. A través de mundos secundarios, utilizando el término de Tolkien, contemplamos nuestro mundo real o mundo primario desde otro ángulo. Entonces, pues podemos reflexionar acerca de cómo es este mundo porque podemos imaginarnos cómo funcionan otros o cómo funcionarían otros. En esta cita de Ursula K. Le Guin, creo que se alude precisamente a ese importante papel de la imaginación para alcanzar algo tan importante como es la justicia o la libertad. Dice, no conoceremos nuestra propia injusticia si no podemos imaginar la justicia. No seremos libres si no imaginamos la libertad. No podemos exigir que alguien intente alcanzar la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginar que se pueden alcanzar. Es decir, que gracias a la evasión propia de la fantasía podemos cuestionar nuestro mundo e intentar introducir un cambio, y en este caso mediante la evasión y ese poder representativo de estos géneros. También en esta cita de Ana María Matute, que es la escritora en la que yo me centro, en su discurso en el bosque, dice que, al final de esta cita, que la literatura, cuando se habla de realismo, a veces se olvida que la fantasía forma parte de esa realidad, porque, como ya he dicho, nuestros sueños, deseos y nuestra memoria son parte de la realidad. Precisamente considero que alude a esta conexión que puede haber entre el género de fantasía, la realidad y el replanteamiento de las normas sociales de la realidad que se plasman en la literatura. Bien, una vez sentada la base de este poder, de este tipo de géneros literarios y de esa evasión de la fantasía, quiero introducir una tendencia concreta que inician varias escritoras en la década de los 70 en el ámbito de la fantasía, algunas de las cuales aparecen aquí citadas, y que supone una reformulación de las bases prototípicas del género de fantasía, es decir, un contramodelo del modelo del género. Parten del conocimiento de este modelo convencional, lo cuestionan e introducen ciertas estrategias que son intrínsecamente subversivas para reformular este modelo. Por tanto, comienzan la creación de ese contramodelo al que he aludido. Cuando yo hablo de modelo, me estoy refiriendo a las convenciones del género que se asientan a partir de la publicación del Señor de los Anillos por Tolkien, que, como todos sabemos, pues marca un antes y un después y genera esas bases que consolidan la etiqueta que hoy en día utilizamos como fantasía, la fantasía como género. Este modelo de fantasía, el tolkieniano, está atravesado por una marca de género identitario. Es decir, una sociedad que se basa en pues dos géneros binarios, como es el masculino y el femenino, que crea una serie de normas sociales que generan unos roles de género
pues aparecen reflejados a su vez en la literatura y sobre todo en estos géneros que precisamente transmiten esas dinámicas sociales y esos valores que están presentes en la sociedad en la que se inscribe el texto. Este aspecto lo evidencia Joan Rush en el ensayo que aquí menciono a través de una enumeración de historias que están protagonizadas generalmente por un protagonista héroe, hablando de textos e historias inscritos en la categoría de fantasía heroica y épica. Normalmente lo protagonizan estos héroes que están asociados con atributos que normalmente se asocian a la masculinidad, como puede ser la violencia, que se utiliza como sinónimo pues, de la valentía y de la lucha por el poder. Son atributos, como digo, asociados normalmente a la masculinidad. Entonces, Joan Rush en su ensayo enumera una serie de historias que están protagonizadas por este tipo de héroes y cambia estos personajes por personajes femeninos. Concluye que toda la trama y toda la estructura de estas historias pues, está hecha para encajar un tipo de experiencia que se asocia normalmente a ese rol de género y a ese género identitario que es el masculino y que, por lo tanto, solo pueden ser verosímiles si las protagonizan los hombres. La estructura propia de la fantasía, que sería ese viaje del héroe o quest, pues responde prácticamente a lo mismo. Se basa en una superación de obstáculos a través de la violencia y esto normalmente lo vemos asociados a personajes masculinos. Se generan, por tanto, pues una serie de estructuras y arquetipos de los personajes que están, como digo, atravesados por una marca de género que se perpetúa. Retomo lo que he dicho al principio acerca del poder de los géneros literarios populares, que se basa precisamente en la capacidad de representación de estos valores y que desemboca en que en este género de fantasía los personajes femeninos terminan siempre encajados en una serie de arquetipos o papeles secundarios, puesto que la estructura, como está reflejando unas dinámicas que a ellas no las incluyen, pues no se las puede introducir de manera natural o verosímil. Así, pues nos encontramos una serie muy limitada de personajes femeninos en los textos del género, que son, pues, como digo, secundarios y arquetípicos. También se generan una serie de estructuras, como esta quest, que pues, se basa en una preponderancia de atributos históricamente asociados al héroe masculino. Por tanto, en estudios como el de Charlotte Spivak, que aquí menciono, que es el modelo que yo sigo para el estudio más amplio que yo he realizado, contribuyen a la visibilización de estas estrategias subversivas que comienzan en los 70 y que estas escritoras realizan. Son mecanismos de ruptura, muchas veces sutiles, que lo que hacen es utilizar el campo de la cultura popular, pues como define Stuart Hall, como una lucha. En este caso, rompen con el encasillamiento de los personajes y de las estructuras y optan por naturalizar una diversidad tanto de personajes como de estructuras dentro del género. Buscan una ruptura de los moldes que generan los roles de género de la sociedad y que, por tanto, pues, repercuten en la literatura. Yo me voy a centrar en una estrategia en particular de una escritora en particular, que es Ana María Matute. No me da tiempo aquí a reivindicar su figura y a visibilizarla como hito dentro de la eclosión de fantasía en España, pero sí quiero resaltar que inicia una etapa fantástica muy pertinente en el 1971 con la publicación de La Torre Vigía y que continúa con Olvidado Reudú, que es su gran legado, y con Adán Manoz. Yo me voy a centrar en solo dos personajes, a pesar de que todos estos son los que yo he analizado, tanto de La Torre Vigía como de Adán Manoz. Empiezo por el protagonista de La Torre Vigía, que se trata de un aspirante a caballero que acude al castillo del varón de su pueblo para formarse pues, en la batalla. Se le introducen valores bélicos en combate y de una preponderancia pues, de la violencia y de la lucha. Sin embargo, el protagonista cuenta con un don que consiste en
visiones que le llevan a una superación de la moral social generalizada. Es decir, el protagonista comienza a cuestionarse el porqué del mundo en el que vive, por qué ha de combatir con sus hermanos, por ejemplo. El caínismo, de hecho, es un tema muy, muy recurrente en Ana María Matute. Y finalmente, para criticar este aspecto de la sociedad, pues se deja asesinar por ellos, por sus hermanos. De esta forma, renuncia a la batalla y renuncia al caínismo. Por tanto, el protagonista muere y lo que consigue es romper con la estructura tolkieniana que se basa en el final eucatastrófico, es decir, en la resolución feliz del conflicto. Este término es muy reduccionista, pero para explicarlo. Rompe con ello y hace que el protagonista de La Torre Vigía pues trascienda, se convierta en un eco y en unas voces que otros van a escuchar y que, por tanto, llevará a romper esa imposición bélica que reside en la sociedad y en el sistema en el que ellos viven. Por tanto, para crear este personaje, Matute se ha cuestionado tanto la estructura como el papel del protagonista. Los ha entendido y los ha remodelado para cambiar de base el sistema que ha generado esta convención de género. Por otro lado, Orso, en la novela Aranmanov, es presentado al principio como un héroe al uso, que posee los atributos clásicos. Sin embargo, a medida que va avanzando la trama, se evidencia que no se encuentra cómodo dentro del rol impuesto, que le obliga a luchar, a matar, etc. Orso llora, se cuestiona su rol, se cuestiona la batalla y expresa sensaciones y emociones que normalmente no vemos expresadas en este tipo de personajes. Sin embargo, este no actúa para modificar la sociedad, al contrario que el protagonista de La Torre Vigía, sino que termina perpetuándolo. Pero precisamente Ana María Matute, la estrategia que utiliza, más subversiva incluso que la de este propio personaje, es la de desplazar el foco de atención de Orso. Es decir, lo que hace es una trama, una estructura, un viaje del héroe distinto, que cuenta la historia de Aranmanov, que es el hijo de Orso, y Windumanov. Estos pues no viven ni experimentan ningún episodio bélico, no se le da importancia a este tipo de episodios, pasan a formar la trama episodios más costumbristas y por lo tanto se genera otro tipo de viaje de héroe que acoge otro tipo de experiencias. Experiencias que hay autoras que tachan como feminizadas. Yo, por ejemplo, soy más partidaria de utilizar el término de interiorizadas. Son unas quests interiorizadas. Crea, pues, una estructura que, como digo, pues acoge a una diversidad de personajes y de experiencias. Concluimos, pues, que, como he dicho al principio, la fantasía es un género representativo de la sociedad y que esto se puede utilizar para inducir una reflexión acerca de los valores que precisamente pues, se pueden reflejar en la literatura. Las bases del género de la fantasía, como digo, las atraviesan las marcas de género que también atraviesan la sociedad y se generan pues, una serie de características que, como digo, recogen pues, un tipo de experiencia que no podría identificarse con ambos géneros. Las estrategias subversivas, como digo, son reivindicativas porque precisamente son fruto de un cuestionamiento de la sociedad y Matute precisamente pues, introduce este tipo de estrategias en su obra y podría encajarse dentro de esta tendencia de escritoras de los 70. Termino citando de nuevo a Matute en esta entrevista con Scott Doyle, en la que pues, argumento esa lectura social y crítica que se puede dar de sus obras, que dice así: creo que me inspiro en la injusticia, la angustia de vivir en un mundo donde se da valor a unas cosas que son falsas y se desprecian otras que son auténticas. O bien en el abuso de la fuerza contra la debilidad, de la astucia contra la inocencia, de la zorrería contra la inteligencia, porque la inteligencia no suele ser lista, pero el astuto cómo se come al inteligente a veces. Y todo esto está junto con lo que llamas mi fantasía. Estas son algunas de las referencias bibliográficas. De nuevo, muchas gracias. Este es mi correo. Para cualquier comentario podéis acudir a él. Muchas gracias por vuestra atención y buenas noches.